Pero Laro Salvat me dice, ¿cree que le asiste la razón a Milei, que al proclamar que la agenda woke debe desaparecer, es que no existe la agenda woke? El wokismo es, en su origen, la idea de mantenerse despierto y alerta ante las expresiones del racismo. Es decir, esto surge con el movimiento Black Lives Matter, y estar alerta, estar despierto, mantenerse alerta y despierto para estar atento a las expresiones del racismo. El problema es que eso, cuando tú tienes una idea que pues, parece razonable, ¿no? Luego llega alguien, se la agarra y va corriendo y se va corriendo y se mete un autogol. Y entonces, de pronto, esto se vio tomado por la política de identidades que sí existe y por las visiones posmodernas idealistas que rechazan la existencia del universo material y las leyes que lo rigen. ¿Sí? Y a esto les ha dado por llamarle a la agenda woke como si hubiera un grupo de personas que dijeran, somos los woke y vamos a hacer esto. Si no, es toda una corriente posmodernista, irracional, enormemente autoritaria, de un sector de la izquierda y de una izquierda marginal. Ese es el otro problema. La izquierda marginal, aquí lo lleva básicamente Podemos, ¿no? Y lo llevaba Izquierda Unida, pero ahora hasta ellos se están desmarcando de muchos de las cosas que en general se llamarían woke. La política de identidades, el transgenerismo en niños, en menores de edad, la promoción de la transición en menores de edad, que tiene problemas muy serios y que Podemos no lo quiere debatir, pues que sí, se tiene que debatir, todos tienen que debatir, y que la biología es importante, etcétera, etcétera. Entonces, llegamos a cosas bastante horrendas, como que la derecha pueda tener razón en algo que dice, pero pues sabemos que lo dice por motivos incorrectos. Vamos a hablar de eso un poco con los decretos del sexo de Donald Trump, pero bueno. Entonces no existe la agenda woke como no existe la ideología de género. Y esto ya alguna vez que comenté las barbaridades que dice el señor Laje, que vive de ser nazi, ¿no? Le pagan por serlo. Eh, eh, no existe una agenda, una ideología de género, sino que allí lo echan todo. Entonces echan la igualdad de las mujeres, que es fundamental, con la pederastia, que evidentemente no es aceptable, porque nuevamente estamos metiéndonos con menores de edad que tienen el derecho a ser respetados hasta que puedan ellos decidir sobre su vida, su sexualidad, su cuerpo, etcétera, etcétera. Pero si lo echas todo y lo llamas ideología de género, puedes atacar todo. Puedes atacar la igualdad de la mujer, puedes atacar que las mujeres trabajen, puedes atacar que las mujeres tengan derechos, porque es parte de la ideología de género. Así como puedes rechazar otras cosas con las que yo estaría de acuerdo, el problema es que las rechazamos por motivos distintos. Y ahí es donde hay que hablar.